Hola, hola cabecita pensante, bienvenida a la quinta lección de este curso de autoestima. Pero todavía queda mucho porque estamos justamente en la mitad. Y para esta lección tengo preparada una mega lección. Una lección donde te voy a enseñar algo muy importante que va a cambiar tu vida para siempre. Te voy a enseñar cómo puedes controlar la exigencia hacia ti misma para quererte más y no machacarte tanto. Así que si quieres saber qué hacer para exigirte menos y estar más en paz contigo misma, te espero en la lección porque te lo explico todito. Pero en esta nos vamos a centrar sobre todo en la exigencia. Como siempre te digo, ¿qué es la exigencia? La exigencia, al final, exigencia o exigencias que te pones a ti misma sin ningún fundamento, ningún sentido y, si me permites, ninguna lógica. Simplemente son cosas que se supone que tienes que hacer. Son cosas que se supone que deberías hacer, ¿vale? Sobre todo porque esto va muy ligado, que lo veremos también en este módulo, con las creencias limitantes, ¿vale? Con todos esos eslogans que te han dicho a lo largo de tu vida. Y entonces la exigencia va ligado a estos. Tú imagínate, si siempre te han dicho que hay que ser educada, tú misma te vas a exigir ser educada. Pero ¿dónde está la trampa? Y aquí voy con la autoexigencia. Hay una trampa. Como siempre te digo, todos estos diablillos, todos estos apocalípticos jinetes tienen trampa. Que es, normalmente cuando te exiges mucho a ti, también exiges a los demás. Y esa exigencia a los demás no tienen los mismos eslogans que tú. Eso lo veremos en creencias limitantes. En consecuencia, al final, ahí aparece otra de las emociones que muchas veces va ligada a la baja autoestima, como es la frustración. El, jolín, es que yo siempre estoy dando y a mí quién me cuida, o a mí quién me da, o quién se preocupa de mí. Todo esto va ligado con la autoexigencia. Para que te frustre menos lo que hagan los demás o el que no lleguen a tus expectativas, lo importante es bajar las tuyas y no exigirte tú. Porque a mí en esto siempre me gusta poner el ejemplo de un regalo. Tú imagínate que haces, es el cumpleaños de una amiga y tú le haces un regalo. ¿Por qué se lo haces? Plantéate esa pregunta. ¿Por qué se lo haces? Seguro que lo primero me vas a decir, hombre, porque me apetece regalárselo. Ya, ¿y qué pasa si ya no te regala nada de ti? Es más, ni se acuerda de tu cumpleaños. Probablemente te frustraría, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú te has exigido, es como, ¿cómo no le voy a dar un regalo? ¿Cómo no le voy a hacer un regalo si es mi amiga? Fíjate, ¿vale? Y ya te estoy dando las claves, que luego lo veremos más concretamente en el ejercicio, pero ya te estoy dando las claves para bajar esa autoexigencia. Es decidir no en base a lo que tengo que hacer, sino en base a lo que quiero hacer. Y aquí ya te he dado una mega pista, ¿vale? Y por otro lado, recordarte que las demás personas no tienen por qué tener las mismas eslogans o las mismas creencias respecto al universo, si me apuras, a cómo funcionan o cómo deberían funcionar las cosas que tú. Entonces, eso no lo atribuyas como algo personal, ¿vale? No lo atribuyas como una crítica o un rechazo, porque no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, cuidado con la exigencia y sobre todo con las dos caras de esta moneda. La exigencia, cosas que te obligas a ti misma a actuar o hacer de una forma y, en consecuencia, cosas que obligas a los demás a hacer en esa misma forma. Recuerda lo que te he dicho para salir, que te va a ayudar. Aquí está justamente lo que decíamos, los deberías, ¿vale? Esos deberías que son cosas que tienes que hacer de una determinada manera, ¿vale? En base a lo que te decía antes, lo que consideramos que es correcto. Pero ¿cómo sabemos lo que es correcto? ¡Ja! Una gran pregunta. ¿Cómo puedes saber lo que es correcto? Pues en base a todo lo que hemos ido aprendiendo y nos hemos ido diciendo. Muchos ejemplos, y aquí te pongo que ya entraremos en las creencias limitantes, pero ejemplos de, hombre, es que es correcto ayudar a una amiga. No, hombre, es que es correcto ser amable. Es que es correcto, si alguien te necesita, estar ahí. Es correcto. Hay tantas cosas que es correcto que al final es como un corsé que te impide respirar. Siempre que esto, que te bases en lo correcto, que eso no digo o no me refiero, que te vayas al sentido contrario. Y después ahora vivir la vida, me vuelvo, vamos, hippie, no, ¿vale?
Lo correcto, tú tienes que tener ese equilibrio. Y ya te voy diciendo otras cositas que veremos luego en el ejercicio. Entre mínimos y máximos, ¿vale? Lo correcto, tienes que ver lo que es correcto para ti, pero sin irte a un extremo de una exigencia que al final, y voy un poco lo que tienes en pantalla, te lleva a una escala de negativa. Es decir, siempre quieres más. La exigencia siempre quiere más. Si para ti lo correcto, por ejemplo, es, yo qué sé, ayudar a una amiga, ¿qué pasa? Que siempre va a querer más, siempre más, siempre más. Entonces, nunca estará suficiente de ser buena amiga, porque la clave es, ¿qué es ser buena amiga? Y aquí te lo pongo entre comillas. ¿Qué te han dicho que hay que hacer siendo buena amiga? Pero, ¿qué crees tú que debes hacer para ser buena amiga? Porque si es simplemente dar, 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 nunca se acaba esa escalada negativa, ¿vale? Esa escalada de exigencia, de pedir, 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 como un niño caprichoso, ¿vale? Entonces, ¿cómo la bajamos esa escalada? Simplemente escuchándote y basándote en lo que crees y no en lo que se supone que debes hacer, ¿vale? Y aquí te he enlazado los deberías con la escalada negativa. Más o menos, y ya te digo, esto es un poco la exigencia, pero como siempre me gusta, ya digo, mis esquemitas, te voy a hacer un ejercicio, ¿vale? Antes Como hablábamos de la culpa también con un esquemita y ciertas preguntas que te tenías que hacer. Pues ahora hablo con la exigencia, que es un poco lo que decíamos, ¿vale? Quiero que hagas un listado de todos tus tengo que. De todos tus tengo que. Al final, aquí, que eso ya te lo diré, ¿vale? En la parte de creencias limitantes, pero los tengo que van muy ligados con el eslogan, con los eslogans. Imagínate, tengo que ser buena persona, tengo que ser educada, tengo que compartir, no tengo que ser egoísta. Aquí van muchos, ¿vale? Intenta hacer un listado. Yo aquí estoy hablando de más grande, ¿vale? Estoy hablando de eslogans más como una forma de plantearte la vida, ¿vale? Lo que hay que hacer o no, el bien y el mal, lo bueno, lo correcto, todo esto. Pero es que los tengo que, si nos ponemos los pies en el suelo, también hay tengo que mundanos del día a día, ¿vale? Aquí no me serviría bueno, me podría servir, ¿vale? Pero la discusión es un poquito diferente. Es que tengo que hacer un montón de cosas de trabajo. Aquí al final el tengo que es una obligación que tenemos todos. Ese tengo que es diferente porque la exigencia no aplicaría aquí. Es algo que tienes que hacer, lo haces y ya está. La exigencia cuando aparece, cuando el tengo que es una autoobligación, no una obligación externa. Imagínate, ¿vale? Te diferencio los tengo que. El tengo que de tengo que mandarle un mail a mi jefe porque me lo ha pedido, aquí nadie te exige, en todo caso tu jefe, pero no machaca la autoestima, ¿vale? ¿Cómo machacaría? Y aquí voy en la lección anterior, la culpa. Si no lo haces por evitación, por miedos, que ya los veremos luego los miedos, ¿qué hace? Que entonces aparece la culpa. ¿Te das cuenta que todos nuestros 4 archienemigos trabajan juntos? ¿Vale? Pues esto tienes que siempre detectarlos. Ese tengo que, me lo quito. A mí los que me importan, porque son los que verdaderamente bajan la autoestima, son las exigencias que te permiten ser ya no correcta, sino extra correcta. ¿Vale? Como a mí me gusta decir, como llevar ese corsé, ir de punta en blanco y decir, yo tengo que ser un listado de cosas, de como un prototipo que tú te has puesto, ¿qué pasa? Que es muy difícil cumplirlo. Y si no lo no lo cumples, perdón, aparece, que lo veremos en la siguiente lección, la crítica. Entonces, pon esos tengo que. Esos tengo que, recuerda, ¿vale? Auto, es decir, ¿qué te autoexiges? ¿Qué te autoimpones? No que te impongan los demás, ¿vale? Porque ahí ya estamos hablando de otro tema que es asertividad, que ya es otro tema diferente, ¿vale? Pero es ¿qué te autoimpones? Una vez tienes ya ese listado, esta lista de tengo que, ¿vale? Nuestra lista, te lo vuelvo a subrayar para que lo tengas ahí visible. Una vez que tengas este listado de los tengo que, voy a ponerte, el paso 1 es ¿por qué los tengo que hacer?
¿Por qué tengo que hacerlos? Y relacionada con esto, te voy a otra pregunta que te plantees, ¿vale? ¿De verdad los tengo que hacer? ¿De verdad tengo que hacerlos? Por eso te decía que aquí no aplica tanto si tu jefe tienes que mandarle un mail, porque aquí fíjate, ¿por qué lo tengo que hacer? Porque lo dice tu jefe. ¿De verdad lo tengo que hacer? Sí. O no, puedes elegir, pero puede haber consecuencias. Pero en los tuyos, imagínate, ¿vale? Yo soy muy políticamente incorrecta y lo voy a llevar a un extremo. Tú imagínate, vamos a poner como ejemplo, tengo que ser buena persona. ¿Por qué lo tienes que hacer? ¿Quién ha dicho? ¿En qué mandamientos universales está que tienes que ser buena persona? ¿De verdad tienes que serlo? Y aquí probablemente me dirías, "Ah, claro que sí, es que hay que ser buena persona, ¿vale? Y es otra pregunta que quiero hacerte. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice que tengas que ser una buena persona? ¿Lo dices tú? ¿Lo piensas tú? ¿O lo piensan los demás? ¿Quién dice todo esto? Porque quiero que empieces a crear tus mandamientos. Pongo tus propios mandamientos. Estos mandamientos que al final no sean en base a lo que te han dicho que tienes que ser o a lo que han dicho que tienes que actuar, sino tú misma que empieces a elegir qué cosas tengo que y qué cosas no. Si creas estos mandamientos, ¿qué pasa? Que conseguimos algo muy, muy bueno, que es bajar la crítica y, por supuesto, la exigencia. Fíjate, y relativizar. Siempre ya sabes que es mi palabrita, relativizar. Tú imagínate siendo buena persona, que empiezas a analizar es como, vale, pero ¿qué es ser buena persona? Todo esto lo veremos más en creencias limitantes, ¿vale? Pero al final es lo mismo. Tienes que plantearte de todo esto es como, ¿quién dice que lo tengo que hacer? Y aquí en tus mandamientos es, ¿yo qué pienso? ¿Yo qué pienso que se debe hacer? ¿Yo estoy de acuerdo con esto? ¿Y qué pasa si no lo hago? Con todo esto aprendes a exigirte menos y sobre todo a criticarte y a culparte menos. Pongo así porque son las lecciones anteriores y la posterior, ¿vale? Justamente tienes que elegir. Para bajar la exigencia tienes que elegir. Elegir y dices, elegir. ¿Cómo elijo? Si yo siempre me exijo tanto. Recuerda lo que te he dicho de ese niño o ese amante caprichoso que no para de pedir, 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 pedir y nunca se cansa. Aquí, cuando tú tienes una exigencia alta, recuerda que la exigencia te baja la seguridad y la autoestima. Entonces, cuando tienes esa exigencia tan alta, no puedes pararla en seco. Tú imagínate un coche que va a 120 por hora y de golpe frena de golpe. ¡Pum! Frenazo en seco. ¿Qué pasa? Como mínimo un tirón en cervicales te da. No podemos hacer eso. Pero eso sí, tenemos que ir poco a poco bajando esta exigencia. ¿Cómo? Lo que te he dicho, viendo que te exiges, decidiendo si tienes que hacerlo o no y por qué, creando tus propios mandamientos de qué es lo correcto y elegir o decidir, decidiendo qué es lo que quieres. Y aquí te pongo en mínimos y máximos. ¿Qué son los mínimos y los máximos? Los mínimos y los máximos. Es lo que te he dicho. No puedes parar en seco un frenazo en un coche que va a toda velocidad. ¿Por qué? Porque ahí va a aparecer. Tú imagínate que dices, sí, pues a partir de ahora me he cansado y voy a dejar de ser buena persona, porque al final se aprovechan de mí. No, lo siento, siento ser yo quien te lo diga, pero eso no lo puedes hacer. Porque si eso lo haces, va a aparecer la crítica y la culpa a ayudar a la autoexigencia que te la estás cargando. Lo que tenemos que hacer es, lo que te decía en la lección anterior, ser más lista. Ser más lista que esta autoexigencia. Todo lo que te dice lo vamos a utilizar a tu favor en vez de a tu contra. ¿Qué son los mínimos? Elige de esos tengo que es. Imagínate nuestro ejemplo de buena persona. Elige unos mínimos
y unos máximos que haría una buena persona. En esos máximos probablemente podrías ayudar siempre que se la necesite, estar siempre ahí, etc, etc, etc y un largo etcétera. Pero pon los mínimos. Los mínimos como, vale, ¿qué tendría que hacer yo como mínimo o no dejar de hacer para no sentirme culpable ni criticarme? Imagínate decir, bueno, pues a lo mejor para mí un mínimo, para seguir siendo buena persona, para mí un mínimo a lo mejor sería escuchar a una amiga si lo necesita, pero no ser yo quien va. Ejemplo, ¿vale? Eso aplícatelo en todo. Aplícatelo en cosas del día a día, ¿vale? Aplícatelo, imagínate que dices, es que tengo que tener la casa como en los chorros del oro. Sería otro tengo que, ¿vale? Aquí aplica lo mismo, porque tienes que hacerlo. ¿Quién te lo ha dicho? No, claro, es que mi madre decía que una casa siempre hay que estar presentable, porque nunca se sabe lo que va a pasar. Perfecto. Ya tenemos nuestro eslogan detrás. Pero ¿tú qué piensas? ¿Para ti de verdad es importante? ¿Te conviertes en una cochina si no la tienes impecable? ¿Qué piensas? Porque en función de esto toca elegir. ¿Tú qué eliges? ¿Tenerla limpia? No. ¿Qué es tenerla limpia? Y aquí voy a los mínimos y máximos. Tú imagínate que de golpe dices, pues no, es verdad. No soy ni más limpia, ni mejor persona, ni mejor mujer si tengo la casa limpia. Perfecto. Pues ¿sabes qué? Que ahora no limpio nada. No, es parar ese coche en seco. ¿Vale? Y te pongo aquí el dibujín del coche para que recuerdes. Es parar en seco. No puedes parar en seco, porque si paras, tú imagínate que decides ya no limpiar. ¿Cómo va a aparecer la crítica? Mira, mira qué guarra, mira cómo tienes esto, si es que es verdad, ya tenía razón tu madre. Cuidado porque ese mensaje va a estar ahí. Va a aparecer la crítica y de esa la culpa. Si es que yo no sé por qué intento cambiar. Yo no sé por qué intento pensar más en mí. Porque al final, mira, me siento peor. Cuidado. Si paras en seco te va a pasar esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El máximo normalmente cuando está la autoexigencia es lo que haces. Lo que haces ahora. Ese sería el máximo. Tenemos que ir poco a poco bajando grados. Y decir, vale, yo como mínimo para no sentirme una guarra tendría que hacer A, B, C, ta, 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 ta. La clave es un punto intermedio. Quédate con esta palabra. La autoexigencia, la clave de todo es el punto intermedio. En el punto intermedio está la virtud. Es decir, ni me voy a lo que estoy haciendo ahora porque esta autoexigencia no tiene sentido, no tiene lógica, me está causando daños y si encima estoy secuestrada porque si no lo hago me siento culpable y me critico, esa la quitamos. Pero tampoco voy a mínimos porque va a aparecer igual la crítica, va a aparecer igual la culpa, va a aparecer igual todas estas. Entonces es el mínimo necesario para no sentirte mal. Con todo esto ya verás cómo va a bajar, pero muchísimo la autoexigencia, ¿vale? Porque cuando ya entres en ese punto de equilibrio, en este punto intermedio, ¿qué pasa? Que pasa una cosa maravillosa y a mí me parece incluso mágica, que es que al final lo vas interiorizando y también bajando la autoexigencia, bajas la autocrítica, porque no es la palabra justificar, porque no es así, pero te entiendes mejor. A nivel de no criticarte, te puedes dar más margen. Si una vez no lo haces, como bueno, pues no pasa nada. Y esto, de verdad, es un momento y un proceso mágico. Bueno, Porque es lo ¿qué que tal? ¿Qué tal la lección? Sé que puede ser un poco densa, pero te aconsejo que si no la has visto entera, que vayas hacia atrás. Porque esas cosas que te he dicho, sobre todo los tengo que y los deberías, es algo que cuando los cambies vas a notar un cambio increíble en tu autoestima. Verás cómo va a mejorar mucho. Así que si no lo has hecho, suscríbete aquí, dándole clic a mi carita. Suscríbete a mi canal para estar enterada ya no solo de las siguientes lecciones, que aún nos queda mucho, sino para estar enterada de todos y cada uno de los vídeos que voy a hacer sobre este tema. Y en la lección siguiente, ¿qué va a haber en la lección siguiente? Va a haber algo súper importante, algo que también seguro que te afecta mucho. Pero bueno, no te quiero hacer spoiler. Nos vemos en la siguiente lección.